Hablando de la niña, como sea, tenemos que encontrarla. En este momento no contamos con los recursos, no contamos con las personas para enfrentar. Por eso yo creo que lo mejor es buscar personas que no tengan miedo, Titi, que peleen por nuestra causa. Pero el único ampón que conoce el pasado soy yo. Pero está... No, también conozco un ampón del presente. ¿Y quién es? Un man de la vieja escuela. Sombra. ¿Vos conocés a Sombra? Sí, ¿usted también? He oído hablar de él por lo de Mano Negra y Exacto. Fue el que persiguió a Mano Negra. Yo sé dónde está, conozco su escondite. ¿Vamos? Para allá voy. Lo que pasa es que en ese lugar también se esconde Santiago. El doctor. Su esposo. Ex esposo, sí. Los tres metidos allá. Sí, por eso le pregunto, es su decisión. Vamos, es por la niña también y yo con vos voy hasta el final, ¿no? ¿De qué hablamos? ¿Segura? Vamos para adelante con esa vuelta. A ver, les voy a contar cuál es el primer golpe que vamos a dar. Papá a mí me encargó cosas grandes en varios lugares del mundo. Bienvenido lo que sea. Te escuchamos. Bueno, pues una guerra es contra los que se dedicaron a cazar a mi papá. Contra ellos nos vamos a ir de frente, los vamos a hacer sufrir. Pero otra es contra aquellos que quieren acabar con el negocio. Por eso vamos a poner una bomba en presidencia. Así que el presidente de la República y la primera dama tienen los días contados. Alexander, yo sé perfectamente cómo ejecutar ese plan. Pero necesito que usted se comprometa conmigo en una cosa. Después de ese golpe, vamos por la Diabla. Yadit, ¿cuál es su interés en la Diabla? Se lo pregunto porque siempre he escuchado hablar de ella. Sí, explíquenos, Yadit. Mira, Alexander, esto es una verdad de la que ni siquiera su papá tenía conocimiento. Yo soy media hermana de Daniela Beltrán, la hija de la Diabla. Mi papá era Octavio Rangel. Él embarazó a la Diabla y cuando nació la niña, ella le hizo creer a alias Marcial, el narco con el que estaba, que la hija era de él. No, mi diablita, no me digas, no juegues conmigo. Vamos a tener un hijo, mi amor. Sí. ¿Me vas a hacer papá? Sí, mi amor, sí, baby. ¿Cuántos meses tenemos? 2 meses, mi amor. 2 meses. ¡El papá! ¡Oye, papá, qué felicidad tan perra! Mi mamá conocía a mi papá. Pero yo nunca tuve la oportunidad de disfrutarlo a él como padre. Yo nunca supe lo que es un beso, un abrazo, una caricia. Y todo porque a la señora Jessica Beltrán se le ocurrió matarlo. Me gusta. Me gusta. Inteligente. Interesado. Mato. Hasta el último minuto. Jessica. Adiós, Octavio. Jessica. Yo he odiado a la Diabla toda mi vida por haber usado y matado a mi papá.
Señorita Pereira, yo quisiera saber si el hecho de ser hija de una peligrosa narcotraficante, prófuga de la justicia norteamericana, es algo que tal vez vaya a influir en la decisión del jurado en este certamen. Primero, muchas gracias por su pregunta, señor periodista. Y yo me imagino que como periodista usted tiene que tener clarísimo que los hijos no tienen la culpa de lo que hacen sus padres, ¿o me equivoco? Claro que lo sé. Pues si mi mamá es o no una narcotraficante, yo no tengo ni idea. Pero créame que si lo fuera, yo no estoy aquí por su influencia. Yo estoy aquí por mis propios méritos, por mi belleza y por mi inteligencia. Gracias. Déjeme recordarle, señorita Pereira, que usted está sentada ahí con el único mérito de haber sido nombrada por decreto por su padrastro, que en su momento era alcalde de la ciudad de Pereira, que por cierto, le voy a recordar, fue asesinado en sospechosas circunstancias. Y que en paz descanse. Sí, tiene toda la razón. Fui nombrada por decreto. Pero más bien, ¿por qué no le hace una pregunta a la señorita Dos Quebradas? A ver si de casualidad ella tuvo que ver con el asesinato de mi padrastro, con el narcotraficante ese con el que andaba. Porque es que yo me imagino que por la pura envidia fue que lo asesinaron. Permiso. Definitivamente son unas acusaciones absolutamente graves y yo pido la palabra. Adelante, señorita Marín. Yo puedo decirles a todos ustedes que esta señorita acá presente no es ninguna candidata y no merece llamarse reina. Ella es una criminal. Señorita Pereira, Daniela Barrera Beltrán. Yo odié a Daniela porque, en parte por su simple existencia, es que yo nunca tuve a mi papá conmigo. Es que esa era una basura peor que el monstruo que la parió. Pero bueno, todos tenemos nuestros secretos, ¿no? Así como ustedes tenían el suyo. Ay, doctor. Una cosa es que yo no supiera ese secreto. Lógico. Pues yo nunca he tenido a Alexander cerca. Pero usted... Hay tanto de mis hijos que a mí se me ha pasado por alto, Sombra. Y duele. Sí que duele. Ahora es cierto todo lo que he escuchado. Los padres tienen sus hijos, los quieren guiar por el buen camino, formarlos, darle todo lo que se merecen. ¿Y finalmente qué? Ellos terminan siendo mundos aparte y hacen lo que se les da la gana. ¿Irme? Albeiro, ¿usted no piensa que ese niño se merece una oportunidad? Yo necesito estar con mi familia. Marcela, yo necesito encontrar a mi hija Catalina como de lugar. Es mi prioridad. Albeiro, por favor, no lo tome a mal. Ni piense que me estoy metiendo en cosas que no me importan. Porque usted y su hijo me importan muchísimo. Por eso siento que ese niño merece otra oportunidad. Y cuando digo que sería una buena idea alejarse, me refiero a que lo haga con los suyos. Con su hija cuando aparezca, con Albeirito. Con todas esas personas a las que quisiera sacar de esta ciudad. Usted se encariñó mucho con mi hijo, ¿cierto? No se imagina, un montón. Pero como le dije, no solo él se ganó un puesto en mi corazón, sino usted también. Gracias, Marcela. Yo le quiero preguntar algo. Si pasa el tiempo y yo no le puedo corresponder a ese amor que usted tiene aquí en su corazón, a ese sentimiento tan bonito. Duro. Pero como ya le dije a Albeiro, yo estoy dispuesta a esperarlo. Creo que en este mundo hay misterios inexplicables y el habernos conocido es uno de ellos. Todo tiene su propósito y su tiempo.
me tengo que ir. ¿A dónde? Tenemos que hablar con Santiago. Botica ya está bien, Vanesita ya está súper bien. Podemos todos estar unidos para ayudar a Catalina. Adelante, Albeiro. ¿Y sabe qué? Yo entiendo lo que usted siente por Catalina, pero prométame algo. Prométame que no se va a olvidar que su prioridad es ese niño. Ese niño lo necesita, así que cuídese. Se lo juro que sí. Usted es una gran mujer. Usted es un ángel guardián. Y entonces, papá, y entonces... Mi Vanesita, Diosito siempre está con nosotros, sí. Y más en este momento que estamos por una buena causa que es Catica, que la amamos tanto. Estamos por Catica. Compadrito, mi Vanesita me contó que el señor don Coronel Dos Granados está cuidando al papá de la muchacha a la que Jessica le quitó la cara. Ojalá no se lo eche en cara. Marcela me dijo, Vanesita, que usted tiene buenas noticias. Sí, sí. Recolectamos algunas pruebas. Incluso, amor, yo no le había contado, pero Rogelio y yo hicimos un video con todas estas pruebas y en cualquier momento las vamos a subir a redes. Por eso es que es muy importante que todos nos cuidemos. Incluso salir de aquí puede llegar a ser muy peligroso. Y hablando de peligroso, ya pasaron 2 horas. Rogelio dijo eso. No es momento de llamar ya al coronel Granados. ¿Ya pasaron 2 horas? Sí. Todavía hay noches en que sueño con la diabla. Tu peor pesadilla está más viva y más cerca que nunca.